¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este nuevo tema. El día de hoy estaremos abordando la temática de gestión del cambio. Y bueno, cuando hablamos de gestión del cambio, puede ser un tanto amplio. En esta materia lo que estaremos aterrizando es la gestión del cambio organizacional, en la parte humana que tenemos que administrar o gestionar cuando estamos pensando en desarrollar o en implementar un nuevo sistema de información, una nueva metodología de trabajo o algo hacia dentro de la organización que va a cambiar la forma en que ésta opera, ¿sí? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque al final del día, los proyectos que ustedes desarrollan, sorpresa, son hechos por personas. Los proyectos que ustedes desarrollan y el producto de ese proyecto o el resultado de ese proyecto, quien lo va a operar, quien va a trabajar día a día con él, nuevamente, personas. Entonces es importante considerar el factor humano dentro de la parte de los proyectos de tecnologías de información, ya que si los dejamos a un lado, corremos el riesgo de que el proyecto tenga ciertas trabas, no avance correctamente, no funcione o pueda ser incluso boicoteado por la misma gente con tal de tirar el proyecto abajo, ¿va? Entonces, es parte de lo que vamos a ver hoy. La teoría, lo que nos dice qué es la gestión del cambio, cómo podemos trabajarlo, algunos tips, etcétera, es lo que vamos a estar abordando. Entonces, el objetivo de esta sesión es lograr el entendimiento de lo que es un cambio. O sea, vamos a empezar con eso. ¿Qué significa un cambio? Y cómo las distintas fuentes de resistencia a este logran generar acciones que mitiguen dicha resistencia a la medida de lo posible, ¿no? A partir de nosotros identificar que tenemos que gestionar los cambios, tenemos que también pensar en acciones de mitigación contra posibles riesgos que puedan echar abajo nuestro proyecto. Entonces, es lo que vamos a estar revisando hoy. ¿Qué es un cambio? ¿Qué medidas de mitigación existen? ¿Cuál es el proceso mediante el cual a la gente podemos trabajarle, podemos asegurar que estén de nuestro lado en un proyecto? Básicamente, si logramos tener a la gente de nuestro lado y a la gente avanzando eh, en pro del proyecto, pues seguramente va a lograr ser exitoso. Entonces, eh, muchas veces este factor no se considera, se piensa toda la parte técnica, se piensa toda la parte de negocio, se piensa toda la parte estratégica, pero no se piensa en la gente. Y es ahí cuando podemos tener broncas, problemas y que el proyecto pues no nos dé los resultados esperados o no nos dé el proyecto, el resultados o la ejecución como tal del mismo en el tiempo esperado. ¿Por qué? Porque la gente no fue considerada y bueno, es un factor ahí importante, ¿no? No solamente son recursos que nos van a apoyar a generar el proyecto, sino que es el tema humano. Hay algo ahí que debemos de poder trabajar. Eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, número uno, ¿no? ¿Qué es un cambio? De acuerdo a una definición, en muchos casos se utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución, ¿no? Y bueno, el verbo cambiar por su parte hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Entonces, podemos aterrizarlo a la parte de negocios, a la parte de sistemas, donde pues hago un cambio en la operación, entonces yo estoy acostumbrado, la empresa está acostumbrada a realizar una serie de pasos, a realizar una serie de cosas en un determinado orden, y lo que nosotros vamos a hacer con esto es decir, bueno, a partir de ahora ya no va a ser así, a partir de ahora va a ser de esta otra forma, y tenemos que ser capaces de lograr identificar qué nos va a implicar hacer ese cambio en cuanto a lo que se refiere a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, el factor humano siempre va a ser muy importante para eso. Y bueno, no existe nada permanente, a excepción del cambio, ¿no? Hay una cita de Heráclitus de 501 antes de Cristo. Entonces, el cambio siempre va a estar ahí, va a ser necesario, pero es importante poderlo gestionar. Si nada más hacemos un cambio sin pensar en toda la administración del mismo, podemos llevarnos sorpresas desagradables. Entonces, hablando de cambio en el trabajo, pues hay que preguntarse esto, ¿no? Si alguno de los presentes no desea mejorar, no desean mejorar, optimizar sus procesos, no desean mejorar en la operación. Otra frase es que se puede cambiar sin mejorar, pero no se puede mejorar sin cambiar. O sea, yo puedo hacer cambios y estar operando exactamente de la misma manera con los mismos resultados, pero si yo quiero mejorar, forzosamente tengo que hacer un cambio. No hay de otra, no hay escapatoria. No puedo hacer lo mismo o no puedo esperar un resultado diferente haciendo lo mismo que he hecho siempre. Si ustedes quieren lograr algo distinto en su vida, tienen que hacer cambios, porque si no van a estar logrando exactamente los mismos resultados.
Bueno, otra frase aquí dice, las organizaciones son como un globo lleno de aire, toda la organización recibe un influjo y cuando se cambia cualquier parte de ella, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso. Cuando estamos trabajando en cambios en la organización, el cambio de un área puede detonar cosas en otra o en otras incluso en toda la empresa, ¿no? Entonces es importante también considerar los impactos que se pueden tener a partir de los cambios. Y bueno, el cambio es tanto un problema humano como técnico, ¿no? Ustedes seguramente son expertos en la parte técnica, pueden gestionar perfectamente a nivel técnico qué lleva un cambio, qué es necesario hacer, pero el tema humano se puede convertir en un problema si no lo consideran y solamente ven la parte técnica. Entonces vamos a tocar sobre todo el tema humano en este tema, ¿no? Vean, en el proceso del cambio, ¿no? El cambio debe de ser un intento planeado por parte de la dirección para mejorar el desempeño organizacional. Vean, intento planeado, o sea, tiene que haber atrás planeación, tiene que haber cabeza de lo que se está haciendo, de lo que se busca, del camino que se va a llevar, de los pasos para mejorar el desempeño. Si yo no puedo lograr mejorar un proceso o mejorar un resultado, pues no vale la pena el cambio, ¿no? Puede que sea más costoso hacer el cambio que el resultado. Esa es otra cosa. Eh, que es parte de la evaluación de proyectos, ¿no? Cuando ustedes buscan hacer un proyecto, pues es sumamente importante que evalúen si el resultado vale la pena contra lo que les va a llevar, ¿no? Así que tienen que poner en una balanza el costo-beneficio y bueno, cuando el beneficio es mayor que el costo, pues es importante, ¿no? Es importante y se puede ejecutar ese proyecto. Luego vean, el proceso de cambio debe ser un esfuerzo sistemático para rediseñar la organización y que pueda adaptarse mejor a los cambios externos o para lograr nuevas metas. Nuevamente, si lo cruzamos y si lo hacemos el match con el tema anterior, donde hablábamos de planeación estratégica, hablábamos de todo lo que las empresas tienen que hacer en cuanto a FODA, en cuanto a planeación, en cuanto a definición de metas, objetivos, etcétera. Pues bueno, esto es parte de generar cambios y generar mejores resultados. Y otra cosa, tiene que ser un esfuerzo sistemático. ¿Esto qué me dice? Que tengo que hacerlo de acuerdo a una metodología, de acuerdo a un tiempo planeado, etcétera. No es algo nada más así, ¿no? Muchas veces hay cambios que se tienen que hacer por causas de fuerza mayor, ¿ok? Tal vez tengamos menos tiempo para la planeación, puede suceder, pero en la medida de lo posible tenemos que sistematizar esto, tenemos que hacerlo ya como un hábito y que esté documentado el cómo se hace, cómo se lleva a cabo ese cambio, ¿no? Y bueno, hay un pensador ahí que se llama Kurt Lewin que desarrolló un tema de lo que son las etapas del cambio, ¿no? Todo tema como basado en una teoría, pues debemos de poder fundamentarlo, ¿no? Entonces, esta persona dice que el cambio tiene tres etapas. Una etapa de descongelamiento, donde se deben abandonar ideas y prácticas antiguas para aprender nuevas. ¿Qué quiere decir? Es donde yo empiezo a desprenderme de mis prácticas, empiezo a romper paradigmas, empiezo a pensar y a salirme de mi caja, a salirme de mi cuadro donde me muevo en una zona de confort increíble y tengo que abandonar esas ideas. ¿Por qué? Para poder adoptar el cambio. Si yo no abandono ideas viejas, no voy a poder adoptar el cambio correctamente y puede salir contraproducente porque cosas nuevas con métodos viejos es complicado y normalmente no va a funcionar. Luego viene el cambio donde se aprenden nuevas ideas, se aprenden nuevos métodos, nuevas tecnologías para ayudar al empleado a pensar y actuar de nuevas formas, ¿no? Entonces, abandono mis ideas viejas, implemento los cambios, ya tengo una apertura para tomar esas nuevas ideas, esos nuevos métodos, implementarlos en mi trabajo, implementarlos en mi proceso, en mi metodología interna, y luego hay un recongelamiento donde lo aprendido se integra a la práctica. Es decir, se adoptan e incorpora en el comportamiento habitual. O sea, lo que yo hice aquí como un cambio se vuelve mi día a día y se vuelve lo normal. Y bueno, después de un tiempo, como dice la parte de atrás, o sea, como dice esta diapositiva, cuando yo tengo un esfuerzo sistemático, bueno, en algún momento las ideas que yo adopté aquí como nuevas van a pasar a ser obsoletas, tengo que descongelar esas ideas y tengo que abrirme a nuevas. Entonces, caemos en un ciclo de mejora, ¿sí? Entonces, vamos a estar incorporando nuevas prácticas de acuerdo a como nosotros lo definamos
o muchas veces como el entorno nos lo va marcando, ¿no? Cuando son cosas ajenas a nosotros. Simplemente, ahorita nosotros estamos teniendo una clase de una forma distinta a como la estábamos llevando en semestres anteriores, ¿no? Donde esto lo seguramente estaríamos ustedes y yo en un salón de clases con un cañón, platicando sobre el tema, interactuando. Ahorita no se puede, ¿no? Estamos teniendo un acercamiento asíncrono donde yo estoy grabando este video en algún momento del tiempo y ustedes lo van a consumir en un momento distinto, ¿no? Pero si ustedes no rompen paradigmas para estudiar de esa forma y yo no rompo paradigmas para adaptarme a esta nueva metodología de trabajo, pues nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y no nos vamos a poder incorporar a lo que ahorita nos está forzando esta contingencia, ¿no? Entonces, es más o menos el ejemplo, eso pasa. Entonces, son las etapas del cambio sobre las cuales tenemos que trabajar al momento que queremos incorporar nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos métodos, nuevos sistemas de información al trabajo, porque un sistema de información generalmente trae cambios en las metodologías. O sea, si ustedes van a una empresa que tradicionalmente todo lo hacían en un sistema muy básico, todo en un Excel o en cuaderno, etcétera, y de la nada llegan y les dicen, ¿saben qué? A partir de ahora vamos a trabajar en un RP y todo va a estar aquí digital y su información documentada digital, etcétera, y ya no va a haber más papeles, pues, híjole, les va a caer como un balde de agua fría, ¿no? Si no lo trabajan previamente con la gente o con el responsable de bajarlo a la gente. Entonces, bien importante que ustedes tengan en cuenta estas etapas al momento que van a ejecutar un proyecto. Y bueno, ¿cuáles son los fundamentos del cambio, no? Nuevamente, contando con fundamentos que nos plantea esta persona. El proceso de cambio implica emprender algo nuevo, así como abandonar actitudes, conductas o prácticas actuales. O sea, yo no puedo cambiar si no dejo atrás pues, lo que he estado haciendo tradicionalmente, ¿no? Vean otra cosa, no ocurrirá ningún cambio a no ser que exista una motivación para que se produzca. Si la empresa no va a tener un beneficio, si no hay algo tangible, algo que van a ver como motivación para hacer el cambio, difícilmente se va a dar. Si ustedes le dicen a una empresa, oye, pon un RP, pero los resultados van a ser exactamente iguales y tu operación va a ser exactamente igual, pues tal vez no lo hagan, ¿no? Van a decir que gano. Yo he estado haciendo las cosas así por tanto tiempo y me ha funcionado. Entonces es importante que sepan vender su proyecto, que los beneficios del mismo los pueda ver la organización y ustedes sepan venderlos, ¿no? Porque debe haber una motivación en esto. Motivación de negocio y motivación personal, ¿no? Va a depender mucho el tipo de proyecto, pero debe haber una motivación para que se produzca el cambio. Otra cosa muy, muy importante, las personas constituyen el núcleo de los cambios en la organización. Como decimos, las organizaciones como tal no son nada sin la gente. La gente es el núcleo de la empresa. Entonces los cambios, pues, deben de considerar a las personas. Cualquier cambio requiere que las personas cambien. Yo no puedo cambiar mi operación, mis procesos si la gente no está convencida, no está entrenada y si no está de acuerdo, ¿no? Entonces es bien importante que pensemos en la gente. El otro punto es que el cambio eficaz existe el reforzamiento de nuevas conductas, actitudes y prácticas. O sea, si yo quiero que un cambio se haga permanente, si yo quiero pasar de este punto, del punto de cambio a recongelamiento, yo tengo que reforzar esas conductas para que se hagan un hábito y se hagan el día a día de la gente. Mientras no se haga un hábito y no lo vean como parte de su operación diaria, pues tengo que decirles que en las primeras oportunidades van a regresar a los hábitos anteriores. Entonces, pues el cambio va a ser más una pérdida de tiempo, un gasto, un desgaste. Y bueno, muchas veces pareciera que el proyecto fue malo, que el sistema fue malo, pero no es que el sistema haya sido malo, simplemente como se abordó y como se implementó con la gente no fue la forma correcta. Entonces, eso puede ser determinante para que un sistema tenga cierto éxito, ¿no? Y nuevamente se encuentra resistencia al cambio incluso cuando los objetivos son sumamente deseables. O sea, yo puedo tener un proyecto que va a tener unos resultados increíbles, va a ayudarme muchísimo y va a haber objetivos deseables, pero aún así pueden encontrar o van a encontrar resistencia. Es importante que puedan ustedes identificar esos focos de resistencia para que trabajen sobre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva, donde hablamos de resistencia al cambio, ¿no?
los comportamientos de los empleados para desacreditar, retrasar o impedir la ejecución de un cambio laboral, pues es lo que vamos a entender como resistencia, ¿no? Yo puedo tener un buen sistema, pero si la gente va en contra de eso y boicotea, uf, va a parecer que es malísimo, ¿no? Si alguno de aquí, ustedes que están viendo este video, les gusta el fútbol, pues si los jugadores juegan mal, pues ¿a quién creen que van a correr? Pues el entrenador, ¿no? Se lo están boicoteando. Pareciera que los resultados son malos cuando muchas veces viene de la gente. Lo mismo pasa con las implementaciones y las prácticas en el trabajo. Mientras el equipo no esté, el equipo que va a trabajar con la herramienta no esté convencida y no la tengan ustedes de su lado, pues va a haber una resistencia al cambio, ¿no? Pues, pero ¿por qué la gente se resiste? Eso es la pregunta, ¿no? Normalmente es porque amenaza sus necesidades de seguridad, interacción social, estatus, competencia o autoestima, ¿no? Si ustedes tienen una persona que lleva muchos años en la empresa, es la experta en los temas, es así como le llaman la vaca sagrada, ¿no? Donde nadie lo toque porque es el que sabe todo y ha estado aquí toda la vida, pues esto va a poner en riesgo su estatus dentro de la organización. O cómo lo ven, porque tal vez ya no va a ser tan necesario, ¿no? Entonces, ojo con esa gente que se resiste mucho al cambio. Normalmente de fondo hay una razón de seguridad, de interacción social, de estatus, de competencia, etcétera. Cuando una persona se ve atentada contra sus intereses, vaya, pues va a poner resistencia al cambio, ¿no? Todo el tema de automatización es increíble lo que genera de resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, oye, pues van a sustituirme, ¿no? Van a reemplazar gente por poner un robot, por poner un sistema automatizado, ¿no? Entonces tenemos que ser también inteligentes en cómo manejamos eso. Y bueno, no se trata de hacer cambios para quitar gente, ¿no? En algunas ocasiones sí, pero es pensar en cómo puedo hacer más eficiente la operación de la empresa y cómo ser más rentable, ¿no? Porque al final pues, las empresas están para generar riqueza, ¿no? Entonces tenemos que pensar desde qué forma la vamos a hacer. Y bueno, cuando hablamos de fuentes de resistencia, podemos encontrar generalmente desde dos puntos, ¿no? Lo que es la resistencia individual, esto que es acá, que es la resistencia que viene de un individuo, y la resistencia organizacional. Hay un tema bien interesante donde, bueno, por ahí hay un libro que se llama La inteligencia de las masas, donde cuando juntan ustedes a mucha gente, pierden esa individualidad y se convierten en una multitud, en un todo que tiene vida propia, ¿no? Entonces, nunca se va a comportar igual una persona ante una situación que un grupo de personas ante tal vez la misma situación. ¿Por qué? Porque se empoderan o pasa algo ahí que hace que se comporten distinto. Lo mismo pasa cuando estamos trabajando con las fuentes de resistencia al cambio. Yo tengo que trabajar a los individuos para evitar el tema organizacional, ¿no? Porque si tengo individuos convencidos del cambio, pues tal vez el grupo que están en contra no va a tener tanta fuerza. Pero bueno, ¿cuáles son las fuentes de resistencia individual? Ya hemos dicho algunos, ¿no? Los hábitos. ¿Cómo hago las cosas? No quiero aprender otra forma, qué flojera, tengo que reaprender, tengo que volverme a entrenar y bueno. El tema de seguridad, el tema de que la gente es selectiva de la información, miedo a lo desconocido. O sea, se vale que la gente tenga miedo. Oye, pues es que yo nunca he usado un RP, yo no sé usar esto, llevo muchos años usando Excel, ¿qué va a pasar conmigo, no? Entonces, tienen que ver cómo trabajan los cambios en función de la personalidad, del tipo de empresa, etcétera, ¿no? Que tengan ahí en su proyecto. Otro, sin duda, es el factor económico, ¿no? Se puede poner en riesgo el trabajo de la gente y es cuando se van a sentir más amenazados, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de resistencia organizacional, ¿qué vamos a tener? Pues bueno, amenaza a la asignación establecida de recursos, cómo están los recursos asignados a nivel empresa, la inercia estructural, o sea, cómo está puesto mi organigrama y qué repercusiones va a tener esto, ¿no? Un enfoque limitado al cambio, inercia de los mismos grupos que hay dentro de la organización, amenazar la destreza, ¿por qué? Porque ya dominan ciertas cosas y bueno, un cambio pues va a traer reaprender muchas cosas, ¿no? Como hablábamos, es desprenderse de lo que siempre hemos conocido, aplicar los cambios a nuestro método de trabajo y hacerlos un hábito, ¿no? Y bueno, y también amenaza las relaciones establecidas de poder.
¿Por qué? Porque si las cosas funcionan de cierta forma, muchas veces ustedes van a ver dentro de la empresa un organigrama formal que dice quién es el jefe de quién y cuánta gente tiene a su cargo, etcétera. Pero ya cuando están ustedes adentro de la empresa, van a poderse dar cuenta que a veces ese organigrama meramente es una formalidad, porque adentro la empresa tiene vida propia y hay unas jerarquías y hay una estructura no oficial, por así decirla, y bueno, con los cambios esto se amenaza, entonces la organización se puede resistir a ella, ¿no? La organización hablando del grupo de personas. Entonces, vamos a encontrar estas dos fuentes, individual y organizacional, tenemos que poderlas trabajar para lograr proyectos exitosos, ¿no? O reducir, mitigar el riesgo de que tengamos justamente resistencia al cambio. Ya hemos hablado de riesgos y bueno, yo puedo tener el riesgo de resistencia al cambio dentro de mi proyecto, pero bueno, ¿cómo le hago para mitigarlo? Para que el efecto sea lo menor posible, ¿no? Es lo que tengo que trabajar. Y bueno, vean, estas son algunas cifras tomadas de una publicación que se llama SG o Software Guru, donde ponen de vez en cuando algunos artículos interesantes. Les debo la referencia bibliográfica, no la puse, pero son datos reales, ¿no? Y esto es aterrizado directamente a TI. Y vean, principales causas que afectan a un proyecto de TI. Se entrevistaron a 50 responsables de proyecto y estos fueron las principales respuestas, ¿no? Vean, tenemos lo que es cambios en los objetivos definidos. Cambios en los objetivos a nivel estratégico pueden hacer que un proyecto se afecte. Es decir, ¿saben qué? A nivel estratégico decimos que vamos a hacer ciertos cambios, bueno, ya hablábamos en otra sesión del control de cambios o de la administración de requerimientos. Entonces, yo puedo hacer cambios en esos requerimientos que hagan que mi proyecto tenga problemas, ¿no? Entonces, eso puede afectar a un proyecto. El 31% de las causas son no utilización o mala utilización de metodologías. ¿Qué es esto? Desarrollo sin un método, sin una metodología, sin prácticas documentadas de pruebas, de validación. También, ¿no? Lo que hablábamos en otras sesiones. Por eso el CMMI, ¿no? Porque en la medida de que una empresa tiene metodologías de trabajo, pues va a asegurar productos de calidad, ¿no? Entonces, 31% caen en esto. Pero vean cuál es el más alto. 48% de las causas son por problemas humanos, de conducción o de dirección, de comunicación y conflicto entre las partes. Vean, el tema humano no es el técnico, no es el método, es el tema humano. Nuevamente, problemas entre personas, problemas en cómo se administra la gente en un proyecto, problemas de comunicación, áreas que no se hablan o áreas que se hablan de la forma incorrecta o por los canales incorrectos. Esto nos puede llevar a conflicto entre las partes y es una de las principales causas que pueden afectar el proyecto. Por lo mismo, bien importante, trabajar con la gente. La gente es quien va a desarrollar el proyecto y quien va a consumir esos resultados del proyecto. Hay otro que es el Couch Report, y donde tenemos cuáles son las principales causas de fracaso de proyectos de TI. Aquí teníamos causas de afectación a un proyecto, pero causas de fracaso como tal. Y vean, 13.1% requerimientos incompletos, ¿no? Ya hablábamos en otra sesión del tema de definición correcta de requerimientos, porque son la base de mis proyectos. Requerimientos incompletos se van a convertir en un fracaso. Si yo no soy capaz de identificar correctamente lo que tengo que hacer en el proyecto, fracaso. 12.4, involucramiento de usuarios. Y aquí, factor humano. Vean, involucramiento de usuarios. No hay interés, no tenemos a las personas correctas, no tenemos ese engagement con la gente sobre el proyecto. 10%, falta de recursos, me quedo sin gente, me quedo sin lana, me quedo sin tiempo, ¿no? 9.9 expectativas no realistas, 9.3 falta de soporte de dirección o ejecutivo, 8.7 requerimientos, 8.1 falta de planificación, 7.5 que el proyecto ya no se necesita y le apagan el switch, falta de IT management es el 6.2, es decir, no hay administración o de parte de IT, desconocimiento tecnológico, pero vean, si nosotros, aquí están algo detallados, pero si nosotros los agrupamos, aquí tenemos requerimientos, factor humano,
factor económico, factor de recursos, tal vez nuevamente requerimientos, factor humano, requerimientos, factor humano. El- Prácticamente todas las causas de fracaso es requerimientos malos y mala administración de la gente, ¿no? Entonces, bien importante, esos dos puntos llévenselos. El tema de una correcta definición de requerimientos, ya lo platicamos a mucho detalle en la otra sesión, pero el tema humano, mientras no piense en la gente, puedo estar haciendo las cosas técnicamente muy bien, pero mi proyecto puede ser que no vaya a despegar correctamente. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a gestionar el cambio, no? Tenemos, y estos son los tips, ¿no? De qué hacer. Vamos a preparar, ejecutar y a mantener. Y ahorita les voy a explicar qué es cada una de estas fases para hacer una gestión del cambio correcta. Y la primera, pues, es preparar, ¿no? Tenemos que preparar el cambio. Y vean, si vemos una línea de tiempo, desde mucho antes de hacer el cambio, tenemos que tener sinergia con el equipo de trabajo, colaboración, comunicación. Esto lo que va a hacer es empezar a romper el hielo, a preparar, a tener un acercamiento con el equipo en cuanto a, bueno, estamos del mismo lado, estamos jalando hacia el mismo lado, va a haber sinergia, hay colaboración, hay apoyo y hay una buena comunicación. Desde un poco antes, pues es importante la divulgación o dar a conocer el proyecto o qué se va a estar haciendo y un intercambio de opiniones y necesidades. Y bien, este es importantísimo. Porque cuando la gente se siente escuchada, se siente tomada en cuenta para lo que sea, es más probable que la tengan de su lado a solamente llegar a imponer. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta que para algo los tomen en cuenta o simplemente les impongan lo que tienen que hacer? Como se sintieron ustedes con esta pregunta, pues exactamente lo mismo pasa con los equipos de trabajo. Es importante que haya un intercambio. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que la gente que está operando, la gente que está en el día a día, puede tener una visión distinta y enriquecer lo que ustedes tienen en mente. Sí, muchas veces ustedes ya tienen bien claro lo que van a hacer, pero bueno, no se cierren a no hablar y no intercambiar opiniones y necesidades, porque al final, si ustedes le ponen algo a esta gente que va a operar y no está alineado a lo que ellos necesitan, pues lo van a dejar a un lado, va a ser una herramienta más ahí empolvándose. Entonces, bien importante. ¿Y qué hacer en el arranque? Pues coordinación en la ejecución de cambios, ¿no? O sea, la gente aquí ya la tienen de su lado, ya saben lo que va a pasar, ya se sintieron escuchadas, entonces el arranque pues va a ser más suavecito, ¿no? No va a ser así de, bueno, ¿qué creen? A partir de hoy hacemos esto, ¿no? Ellos ya están en ese entendimiento, ya los prepararon para llegar a ese punto, por eso es la fase de preparación. Y bueno, entonces vámonos, parte de la misma preparación, hay que determinar visión y los objetivos del cambio, es decir, qué se busca con ese cambio, qué se va a lograr. ¿Para qué? Para motivar a la gente, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Si yo quiero hacer un cambio y no tengo claros qué es lo que voy a lograr cuantificablemente, pues tal vez pierda rápido el interés, ¿no? Hay que lograr liderazgo por parte de la dirección a través del área de IT. Es importante, ¿no? También lo veíamos en la sesión anterior cuando hablábamos de planeación estratégica de TI, donde el área de IT tiene que estar alineada a dirección general. También importante analizar la cultura organizacional. No es lo mismo hacer un cambio en una empresa llena de jóvenes, donde están dispuestos a cambiar y no hay bronca, nuevas tecnologías, a una empresa que lleva ya algo de años, donde la mayoría de la gente pues no está tan acostumbrada al cambio, no es tan tecnológica. Entonces, la cultura organizacional va a dictar mucho por dónde debemos de tratar y trabajar a la gente, ¿no? Entonces, es bien importante esto. Y bueno, esto cada empresas del mismo giro, pueden tener una cultura organizacional totalmente diferente. Esto lo van a ver ya hacia adentro de la organización. Hay que también hacer una determinación de objetivos concretos. Ya hablábamos de objetivos del cambio, donde se especifiquen qué tareas se van a realizar, plazos y recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no defino plazos, no defino tiempos, y no sé qué recursos voy a necesitar, voy a tener un problema, ¿no? Pues nos va a pasar así como la línea 3 del tren ligero, ¿no? Que lleva 5 años ahí trabajándose y sigue. Algo sucedió, ¿no? Pero bueno. Entonces, bien importante, definan plazos, definan recursos necesarios para la ejecución de esas tareas. Hay que tener planes de acción en diferentes frentes, o sea, yo tener
un análisis de riesgos, que sería en caso A, caso B, caso C, etcétera, un buen plan de comunicación y la creación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Bien importante, implementaciones de sistemas. Apóyense de expertos de otras áreas. No quieran ustedes ser todólogos o tratar de entender todo. En la medida que ustedes arman equipos de trabajo multidisciplinarios, van a poder tener un mayor éxito. ¿Por qué? Porque van a tener otras áreas de experiencia dentro de su equipo, entonces lo que se decida y lo que se ejecute y cómo se ejecute seguramente va a ser mucho mejor. Nada más como tip. Y bueno, esta es la etapa de preparación. Sigue ir a la etapa de ejecución del cambio. Aquí, pues, la dinámica de ejecución de las tareas de los equipos de trabajo. Se debe determinar si se hacen pruebas piloto, si se van a mostrar, hay que mostrar resultados tangibles, hay que motivar. Muchas veces en la ejecución decidimos, bueno, vamos a empezar con este equipo, esta sucursal, este proceso, como un piloto para ver cómo se comporta y si todo está correcto, avanzamos. Más adelante vamos a ver una sesión sobre metodologías de implementación y por ahí una metodología de piloto donde nos va a hablar más de esto, pero bueno, entonces hay que determinar si se van a hacer o no, o hay veces donde yo tengo que ser más radical y decir, bueno, a partir de tal momento vamos a empezar a trabajar con este sistema todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todos muy atrasados, o así lo requiere el sistema, etcétera. Hay que mostrar resultados, o sea, cómo se comportaba mi organización antes del cambio y cómo se está comportando a partir del cambio y qué resultados se esperan, ¿no? Por haber ese contraste del antes y el después y que realmente la gente no pierda esa motivación y vea, oye, pues esto que estamos haciendo, sí sirve, ¿no? Sí nos está dejando más tiempo para otras cosas o estamos siendo más eficientes en tal cosa o hay una mayor satisfacción del cliente porque respondemos más rápido o qué sé yo, va a depender de lo que se esté implementando. Entonces, bueno, esto la ejecución. Nos vamos al siguiente punto, que es mantener el cambio, porque no basta con que yo lo prepare y lo ejecute, sino que debo de mantenerlo, ¿no? Lo que hablábamos, es para no regresar al punto donde estaban antes, ¿no? Porque muy fácilmente cuando no se mantiene un cambio se va a regresar a lo original. Ahora sí, como dicen que el agua busca su cauce o no olvida su cauce, o sea, no recuerdo bien el dicho, pero la cosa es que si la gente estaba acostumbrada a trabajar de cierta forma y ustedes no logran afianzar en ellos esta metodología de trabajo nueva y la convierten en un hábito, van a regresar a los hábitos anteriores. Entonces es importante lograr mantener estos cambios. Y bueno, una vez puesto en marcha el proyecto, hay que disponer de un periodo de tiempo para monitorear y medir cumplimiento. El que yo logre mantener implica que yo mida constantemente el resultado, justamente para motivar a la gente a continuar, y hay que apoyar a la organización hasta que se engrane bien y pueda seguir sola. A veces, estos cambios no es nada más hacer el cambio en el sistema y pues ahí les va su nuevo sistema, ahora van a operar así, aquí les va el manual, el entrenamiento y que Dios los bendiga, ¿no? Sino que hay que estar con ellos, hay que pulir el proceso, hay que pulir los sistemas, a que queden al punto donde engrane y la operación ya, o sea, la empresa siga por sí sola con ese cambio y con eso ustedes van a asegurar que se va a mantener y bueno, van a mantener también a la gente motivada que lo haga, ¿no? Pero es bien importante que ustedes desde su área de experiencia, desde la parte de sistemas, logren acompañar a la empresa para mantener ese cambio y que el resultado pues sea perdurable, ¿no? No sea nada más algo de una sola vez y listo. Porque ¿qué pasa muchas veces? Se generan cambios, se generan proyectos de mejora y los primeros meses son increíbles, hay resultados espectaculares, pero al momento que el proyecto ya no se le da un seguimiento o no se arraigó lo suficientemente bien en la gente o en los equipos de trabajo, empiezan a reducirse los resultados y regresan al punto anterior o a veces hasta peor. Entonces es bien importante que la organización pueda seguir sola como un relojito, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar justamente el mantener el cambio realizado. Y bueno, sería todo por este tema. Les agradezco mucho. Ahorita en un momento más estaremos teniendo revisión en tiempo real de dudas, comentarios y pues abrimos el diálogo. Muchísimas gracias.